Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos vosotros. Con tu espíritu. Cerramos este domingo lo que es la octava de Pascua y lo hacemos con esta fiesta instituida por Juan Pablo II de la Divina Misericordia. Vemos también hoy las apariciones de Cristo resucitado. Ese Cristo resucitado que se hace presente también en cada asamblea, en cada misa. Es Él que viene a nosotros en la Eucaristía, que se nos presenta también en la palabra de Dios. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. Tú que destruyes el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad. Tú que renuevas la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad. Tú que quieres dar la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios de misericordia infinita, que reanimas con el retorno anual de las fiestas de Pascua la fe del pueblo a ti consagrado, acrecienta en nosotros los dones de tu gracia para que todos comprendan mejor qué bautismo nos ha purificado, qué espíritu nos ha hecho renacer y qué sangre nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Por mano de los apóstoles se realizaban muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Todos se reunían con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón. Los demás no se atrevían a juntárseles, aunque la gente se hacía lenguas de ellos. Más aún, crecía el número de los creyentes, una multitud tanto de hombres como de mujeres que se adherían al Señor. La gente sacaba a los enfermos a las plazas y los ponía en catres y camillas, para que al pasar Pedro su sombra por lo menos cayera sobre alguno. Acudía incluso mucha gente de las ciudades cercanas de Jerusalén, llevándolos a enfermos y poseídos de espíritu inmundo, y todos eran curados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga a la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga a la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los que temen al Señor, eterna es su misericordia. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Señor, danos la salvación, Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia.
Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, estaba desterrado en la isla llamada Patmos, a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. El día del Señor fui arrebatado en espíritu y escuché detrás de mí una voz potente como de trompeta que decía: lo que estás viendo, escríbelo en un libro y envíalo a las 7 iglesias. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candelabros de oro, y en medio de los candelabros como un hijo de hombre, vestido de una túnica talar y ceñido el pecho con un cinturón de oro. Cuando lo vi caí a sus pies como muerto, pero él puso su mano derecha sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el viviente. Estuve muerto, pero ya ves, vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del abismo. Escribe pues lo que estás viendo, lo que es y lo que ha de suceder después de esto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Porque me has visto, Tomás, has creído, dice el Señor. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu, Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Señor. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. En esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos, si no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído, bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Como decíamos al principio, fiesta hoy de la Divina Misericordia. Acabamos hoy esta octava de Pascua. Octava de Pascua quiere decir estos 8 días donde se vive especialmente la Pascua, y todas las misas son absolutamente pascuales, sobre la resurrección del Señor, y en todas las misas vemos apariciones del Señor. Aunque la Pascua durará 40 días más, o 43, son 50 días de Pascua.
la gran fiesta que preparamos durante 40 días y que celebramos durante 50 días, o sea, 3 meses entre preparar y celebrar la Pascua. Y es que es la gran fiesta anual, por encima de cualquier otra fiesta. Todavía hay muchos cristianos, y sobre todo los no cristianos, que piensan, la fiesta de los cristianos, la Navidad. Y dices, sí, la Navidad es una fiesta de los cristianos y es una fiesta importante, pero la Pascua es la gran fiesta de las fiestas, la más importante de todas. Oh, y es que es más emocionante la Navidad, es que, sí, lo que queráis, pero la fiesta de Pascua es la fiesta de Pascua. Aunque a algunos esto les cueste entenderlo, que es la fiesta de las fiestas. Bien, y dentro de estas fiestas, este segundo domingo, tenemos esta fiesta de la Divina Misericordia, decíamos, instituida hace poco, a inicios del siglo XXI, por el mismo Juan Pablo II. Y sin embargo, es una fiesta que no se ha tocado nada. Es igual que cuando no era la fiesta de la Divina Misericordia, porque todos los textos llevan a esta misericordia de Dios. ¿De dónde viene la misericordia? Viene de la pasión de Cristo. Ha dado su vida, lo ha dado todo por nosotros. Pero esta fiesta se instituyó como tal, promovida y hace muchos años por aquella que murió hace ya unos cuantos años, que vivió en la primera mitad del siglo XX, que era Santa Faustina Kowalska, y que nos hizo entender que del costado de Cristo, aquella agua y aquella sangre, sale lo que son los sacramentos y los dones que Dios quiere para nosotros. Entre ellos, no solo, pero entre ellos los 2 grandes y mayores dones. El bautismo, que nos consagra y nos hace cristianos, pero que no es un acto mágico, sino un acto religioso, una consagración que después exige nuestra conversión continua para ser cristianos y vivir como cristianos. Y el sacramento que los antiguos llamaban del segundo bautismo, que es el sacramento de la penitencia, del perdón de los pecados. Este sacramento, que sabéis muy bien que no es de los sacramentos que esté más de moda ni mucho menos, el del bautismo tampoco, pero que es esencial en la vida cristiana, es el sacramento de la misericordia. ¿Qué quiere decir la misericordia? La misericordia es, en el fondo, el que Dios entiende bien que nuestro corazón es miserable, es poca cosa, se deja llevar por el pecado. Y el sacramento de la penitencia es aquel que nos quiere no solo perdonar los pecados, sino darnos toda la gracia necesaria para vivir bien ante Dios, rechazando el pecado, rechazando el mal, rechazando al diablo, lo que prometimos hace una semana, la noche de Pascua, y lo que prometimos el día de nuestro bautismo, esa lucha. A eso nos da fuerza, sí, la Eucaristía, pero para la Eucaristía se necesita estar preparados. Para eso el sacramento de la penitencia, cuando pecamos, y más cuando pecamos gravemente, ahí absolutamente necesario ese sacramento. ¿En qué mentalidad se mueve esta fiesta? Y esto lo explicaba muy bien Santa Faustina Kowalska, cuando nos decía, mirad, ante el pecado del hombre, ¿cuál es la respuesta de Dios? Cuando el hombre se aleja de Dios y va a la suya, y no le importa el amor de Dios y lo desprecia, ¿cuál es la respuesta de Dios? Pues hay 2 respuestas. Una, la lógica, otra, la ilógica, y la ilógica es la propia de Dios. La lógica sería propia de los hombres. La respuesta lógica propia de los hombres, y esto sale en el Evangelio, con aquella famosa parábola de la viña y los homicidas que matan al hijo del dueño de la viña. ¿Qué hacer con estos?
Y responde la gente, los judíos, pues matarlos a todos estos y dar la viña a otros, ante el pecado que es ir contra la misma naturaleza humana, que es criatura de Dios, hecha para Dios. Ante el pecado solo habría una respuesta lógica: destruyamos al hombre, hagamos otro, fuera este hombre, fuera esta humanidad, eliminémosla. Ante el pecado solo queda la aniquilación, ante la revuelta contra el Creador solo queda acabar con la creación. Esa es la respuesta humana. ¿Cuál es la respuesta divina? Enviar a su Hijo, que muera por nosotros, que pague por nuestros pecados y darnos la posibilidad de redención, la posibilidad de vida eterna, la posibilidad de perdón. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa entonces a partir de la redención de Cristo? Pues que en nuestra vida hay como dos factores. Dios te ofrece la conversión, te lo ofrece todo, te lo da todo para que te salves. Solo te pide, pues, que te hagas hijo de Dios de verdad, que dejes el mal, que dejes el pecado, que tomes a Cristo como auténtico Maestro y Redentor, que confíes en los sacramentos, que huyas de las tentaciones y los pecados. Ante esto, ¿cuál es la reacción del hombre? Dos reacciones. La reacción de aquellos que pasan. ¿Qué me importa Dios? ¿Qué me importa Cristo? Y que pasan, no digo solo a nivel puramente intelectual, sino a nivel de hechos. El que pasa es aquel que dice, incluso puede llegar a decir, no, yo soy muy creyente, mucho. Yo de estos me he encontrado mucha gente así, muy creyente. Yo creo en Jesús y cada día me santiguo y hago no sé qué y no sé cuánto. Pero en la vida práctica, Dios está lejos. Sus mandamientos no le interesan. Su forma de pensar alejada totalmente del Evangelio. Se dicen cristianos, pero no lo son. Están lejos de Dios. Toman la fe como si fuese simplemente una superstición, pero no afecta a su vida, afecta solo a detallitos tontos, como aquel supersticioso que pues no quiere pasar por debajo de las escaleras por superstición. ¿Qué le afecta al resto de su vida? Nada. Pues así son muchos que hacen una oración cuando se levantan, que a lo mejor pues se santiguan en un momento determinado del día. Pero ¿y en la vida práctica? A la hora de seguir los mandamientos, no, yo hago lo que me da la gana. En el momento de amar a los demás, no. En el perdonar, tampoco. En el seguir los mandamientos, no. Entonces, ¿de qué te sirve? Te dices cristiano, pero no lo eres. ¿Qué reacción entonces queda a Dios que lo ha dado todo por ti? Pues aquel que pasa de él y muere así, solo queda la aplicación de la justicia. ¿Y cuál es la justicia? La aniquilación. La justicia es la respuesta al mal, acabar con el mal y aquella persona siendo mala. Aquí viene el gran problema de la mentalidad de los malos de hoy y de los buenos. Todos los malos se creen buenos, todos. Si vas por la calle y preguntas a cualquiera, ¿usted es mala persona? Todos dirán que son buenas personas, todos. Y si tú preguntas, ¿y hay malas personas en el mundo? Sí, muchísimas. Pero todos se creen buenos. Y ante esa maldad, ¿qué es la maldad? La renuncia a la auténtica verdad que es Cristo. Ahí está la maldad. La gente piensa que la maldad bien es el asesino. ¿Por qué un asesino es un asesino? Porque es egoísta puro, no le importa nada más que él mismo. Pero como él, tantísima gente que aparentemente, tal vez, digo aparentemente, no robe ni mate, pero ese egoísmo que le prohíbe en su interior ser cristiano, que le prohíbe aceptar a Dios, que le prohíbe seguir a Cristo porque lo considera una limitación y que en el fondo es un anticristo en su vida. Solo queda la justicia de Dios y la justicia es la aniquilación de esta persona.
Eso es el infierno, el estar sin Dios por la eternidad. ¿Es la voluntad de Dios? Ni muchísimo menos. La gente piensa que Dios disfruta condenando. Si Dios no condena a nadie, te condenas tú. Eres tú el que ante Dios dices, no te quiero. Y lo has demostrado con tu vida, que has pasado absolutamente de Él. ¿Dónde está la misericordia? Dios, que lo da todo, solo espera de ti esa conversión, ese cambio, que sigas a Cristo, que te alimentes de sus sacramentos, que lo tengas como Maestro y Señor, porque es el Hijo de Dios que ha dado la vida por ti, ha pagado con su muerte por tu salvación. Y en el momento en que tú te arrepientes de tus pecados, te haces bautizar si no estás bautizado, te confiesas si estás bautizado y quieres seguirlo, Dios cambia radicalmente. En vez de justicia, la misericordia, que quiere decir la salvación y el perdón de todos los pecados. Pero que ese perdón viene solo a una única condición, tu conversión. Si tú le quieres seguir, Dios te acepta. Si tú no quieres seguirle, tú le rechazas. No es que Dios te rechace, tú lo has rechazado. Y entonces solo queda la justicia. Lo aceptas, te conviertes, viene la misericordia y la salvación, porque Dios nos quiere con locura, pero nos da esa libertad de aceptarlo o no, de seguirlo o no, de querer realmente seguir los caminos del Señor o ir a la nuestra. Y ahí hemos de ir con mucho cuidado, porque Jesús nos advierte muchas veces en el Evangelio: cuidado con los fariseos, cuidado con esta forma de fariseísmo. ¿Cuál es la forma de fariseísmo para nosotros los católicos? Decir sí a Dios de boca, pero negarlo con los hechos, negarlo con lo que hacemos. Decimos que amamos a Dios, pero no seguimos sus mandamientos. Decimos que amamos a Dios, pero solo sale nuestro egoísmo. Estamos lejos de Dios creyéndonos buenas personas. Es el engaño del diablo, el hacernos creernos buenos cuando somos un desastre. ¿Qué queda en nuestra vida? Buscar la misericordia de Dios, o sea, buscar su perdón, buscar el cambio en nuestra vida para ser auténticos hijos de Dios. Para eso hemos nacido, para eso el Señor nos ha creado, para que viviendo en comunión con Dios lleguemos a la vida eterna. Confesemos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios Padre por Jesucristo, su Hijo, resucitado de entre los muertos, que vive para siempre intercediendo por nosotros. Por la Iglesia, comunidad de los creyentes en Cristo, para que lo sea cada día más y irradie al mundo entero la alegría de la Pascua, roguemos al Señor. Por todos los pueblos, por todas las naciones, que la paz de Cristo, soplo del Espíritu, apague los odios, disipe los recelos y promueva un nuevo orden de convivencia, roguemos al Señor. Por los que buscan y aún no han llegado a la fe, para que tengan la dicha de poder creer sin ver, roguemos al Señor.
Por nosotros aquí reunidos, para que seamos más y mejores creyentes, roguemos al Señor. Óyenos. Escucha, Señor, nuestras súplicas, son la oración de tu Iglesia reunida en el nombre de tu Hijo Jesucristo, en quien creemos y a quien proclamamos resucitado de entre los muertos, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo, para que, renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, consigamos la eterna bienaventuranza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este día glorioso, en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo,
que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, tu resurrección. Ven, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, y nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Para
Escucha, Señor, nuestras súplicas. Son la oración de tu Iglesia reunida en el nombre de tu Hijo Jesucristo, en quien creemos, a quien proclamamos resucitado de entre los muertos, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. De avisos, en el fondo, son los de cada semana, las catequesis de cada semana, del martes, del miércoles, del jueves. Y la única diferencia es que este domingo que viene será ya 1 de mayo y como tal, primer domingo de mes, y habrá la colecta propia de las obras de la parroquia. Acabamos con la bendición solemne. A cada invocación podrán responder amén. Que os bendiga Dios Todopoderoso en la solemnidad pascual que hoy celebramos, y compasivo os defienda de toda asechanza del pecado. Amén. El que os ha renovado para la vida eterna en la resurrección de su unigénito os colme con el premio de la inmortalidad. Amén. Y a quienes terminados los días de la pasión del Señor habéis participado en los gozos de la fiesta de Pascua, podáis llegar por su gracia con espíritu exultante a aquellas fiestas que se celebran con alegría eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. En nombre del Señor podéis ir en paz.